Dios nos manda en su palabra a ser felices. Lo hace de distintas maneras. Cuando nos ordena, alaben al Señor, no tengan miedo, regocijaos, dad gracias. En esencia, Dios nos está diciendo, sean felices. ¿Por qué menciono estos 4 mandamientos? Bueno, porque estos 4 mandamientos se repiten más que ningún otro en la Biblia. Por eso decimos que más que nada, Dios nos ordena ser felices. Dios quiere, hermanos, que seamos verdadera y profundamente felices. No solamente algún día en el cielo, no solo cuando las circunstancias estén bien o cambien para bien, no solo cuando el dolor y la oscuridad cesen finalmente. Dios quiere que disfrutemos un gozo real y que lo disfrutemos hoy, ahora, en cada momento de nuestra existencia. Al decir esto, no intento, por supuesto, minimizar las pruebas que muchos de nosotros estemos experimentando en la actualidad. Tengo claro que el sufrimiento que a veces afrontamos puede ser extremo, que el dolor puede ser agobiante, el miedo prácticamente paralizante. Y más de uno pudiera pensar que sugerir siquiera el que podamos ser felices en medio de semejantes circunstancias es irreal, por decirlo menos. No obstante, debo primero aclarar que si de algo trata la Biblia, es de asuntos de la vida real. La Biblia es lo más apegado a la vida real que podamos encontrar. Así que cuando digo que Dios quiere que seamos felices en todo tiempo, no estoy hablando de utopías, estoy hablando de un asunto real. Y luego debo insistir que aunque la Biblia nos dice y nos enseña mucho acerca del dolor, de la tristeza, del pecado, por supuesto, del duelo, de la traición, del fracaso, del miedo, inclusive del horror y de la miseria, y el tema dominante de Dios en su palabra es el gozo y la felicidad. Dios quiere que conozcamos la clase de esperanza que tiene el poder de producir gozo incluso en situaciones dolorosas. Y por eso repetidamente nos ordena ser felices, real, verdadera y profundamente felices. Ya hemos dicho antes que cuando Dios repite algo, más nos vale poner atención, porque la repetición en la Biblia implica importancia. Así es que mientras más se repita un asunto, pues más importante es, ¿no? Entonces, si decimos que los mandamientos más repetidos en la Biblia son estos 4, alaben a Dios, no tengan miedo, regocíjense, den gracias. Si esos son los mandamientos que se repiten más a lo largo de la Escritura, pues es porque son importantes. Ahora, por supuesto que los mandamientos más importantes, o que los mandamientos estos 4 sean los más repetidos, no significa que sean los más importantes, perdón. Sabemos cuáles son los 2 mandamientos más importantes, ¿no? Vamos a Marcos 12, versículos 30 y 31. Ahí están los 2 mandamientos más importantes que hay. Y son palabras del mismo Señor Jesucristo. Marcos 12, 30 y 31 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego, ¿qué dice? ¿Mande? Este es el principal y más grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego agrega el Señor: no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sí? Entonces esto es cierto, no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Pero es cierto también que cuando Dios repite algo es porque es importante. Ahora, si ponemos atención, hermanos, vamos a darnos cuenta que los mandamientos más repetidos en la Biblia: alaben al Señor, no teman, regocíjense, den gracias, son formas de obedecer los dos más importantes mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Esto es tan importante que vale la pena repetirlo. Obedecer los mandamientos que más se repiten en la Biblia es una forma de obedecer los dos más importantes mandamientos. Y esto es algo que debe asombrarnos, hermanos. Hay una conexión directa entre amar al prójimo, amar a Dios por encima de todo y ser auténticamente felices. Es decir, ser felices no se contrapone con amar a Dios por encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No debemos sacrificar uno en orden de obedecer al otro. Cuando Dios nos ordena amarle con todo lo que somos, o amar a los demás con el mismo cuidado y la misma preocupación y la gracia y la compasión y la paciencia que nos tenemos a nosotros mismos, Él no nos está ordenando sacrificar nuestra real, duradera y verdadera felicidad. Por el contrario, al hacerlo, Él nos está ordenando que persigamos esa felicidad. Necesitamos poner atención en esto. Cuando Dios nos ordena amarle por encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en ese mismo mandamiento va implícito el que seamos real, profunda, verdaderamente felices. Y si tienen dudas, vamos a analizar cada uno de estos 4 mandamientos que se repiten más en la Biblia para preguntarnos qué es lo que quiere, qué nos ordena el Señor en cada uno de ellos. Y vamos a ver cómo esto que les acabo de decir es cierto. Primero, alaben al Señor. Ese es uno de los 4 mandamientos que se repiten más en la Biblia. Alaben al Señor. Solamente en el Salmo 150 hay 11 repeticiones de este mandamiento. 11 veces en el Salmo 150 se nos ordena alabar al Señor. Y en total hay más de 340 referencias en la Biblia al mandamiento de alabar a Dios. 340 veces en la Biblia Dios nos ordena alabarle. Ahora, cuando Dios nos pide eso, necesitamos preguntarnos qué es lo que quiere de nosotros. ¿Qué significa alabar a Dios? Sabemos qué es lo que no quiere. Vamos a Isaías 29:13 para ver lo que no quiere Dios cuando nos pide alabarle. Isaías 29:13. Dice ahí la Biblia: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, Dios no quiere una alabanza que provenga solo de nuestros labios, mientras nuestro corazón divaga por quién sabe dónde. Él nos manda mirarle a través de lo que nos ha revelado en su palabra y de lo que sabemos de Él
por nuestra propia experiencia de vida. ¿Qué sabemos de Él a través de su palabra? ¿Qué sabemos de Dios a través de nuestra propia experiencia? Sabemos acerca de su bondad, de su justicia, de su santidad, de su cuidado por nosotros, de su amor por nosotros, de su provisión. Él quiere que lo miremos a través de eso que Él ha revelado y que nosotros conocemos de Él. Y al hacerlo, descubrir que al compararlo con lo insignificante y lo corrupto de cualquier otra cosa que hay en el mundo, nuestro corazón no puede evitar sentirse asombrado y gozoso y expresar estos sentimientos a través de la alabanza. Con nuestros cantos y nuestras oraciones y nuestras ofrendas en el culto y con nuestra forma de vida fuera del templo. Esa es la alabanza que Dios quiere. Porque esta alabanza llena de asombro y de gozo no solo glorifica a Dios, no solo provoca la alegría de Dios, sino que también es una señal para que otros puedan mirar lo maravilloso, lo asombroso, lo único que es nuestro Dios. Esa es la alabanza que Dios quiere. Eso es lo que quiere Dios cuando nos dice: alábenme, alabad a Jehová, bendecid su nombre. Que le miremos como Él es y que descubramos en Él su perfecta bondad, su perfecta justicia, y eso nos provoque la alabanza dentro y fuera del culto. Cuando nosotros entregamos esa alabanza, Dios se alegra de ella, la recibe con gusto, pero además contagia a otros para alabarlo de la misma manera. Así que en este mandamiento Dios nos ordena entonces amarle a Él, amar al prójimo y ser felices. El segundo mandamiento: no tengan miedo. ¿Recuerdan cuántas veces en la Biblia, esto ya lo hemos visto antes, cuántas veces en la Biblia Dios nos ordena no tener miedo, no preocuparnos, no estar turbados en nuestro corazón? Todas esas son variantes de un mismo mandamiento. ¿Cuántas veces en la Biblia está repetido este mandamiento? ¿Recuerdan? 365 veces. 365 veces. Una vez para cada día del año. Ahora, cuando Dios nos ordena no tener miedo, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Él quiere que meditemos en alguna de las promesas que nos hace en su palabra. Que meditemos en ella hasta que experimentemos que los paralizantes efectos del miedo en nuestra persona se van derritiendo mientras nuestro valor y nuestras fuerzas emergen. Eso es lo que quiere Dios cuando nos dice no tengan miedo. Que recordemos una promesa suya en favor nuestro y meditemos en ella hasta que ese miedo que no nos permite ni siquiera levantarnos de la cama se vaya disolviendo y dé paso al valor necesario para pararnos y enfrentar la vida. Esa intensa, esa feliz confianza en Dios no es solo una expresión de nuestro amor por Él, sino es una expresión que se hace expansiva y alcanza a quienes están a nuestro alrededor. Cuando confiamos plenamente en Dios en medio de nuestras más difíciles circunstancias, podemos ser de ayuda y de bendición a otros que atraviesan por situaciones similares a las nuestras y contagiarnos del consuelo real y del valor que hemos recibido de Dios. Para eso Dios nos consuela, para que nosotros podamos consolar
también a otros. Miren, vamos a 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Búsquelo por favor en su Biblia. 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos nosotros consolar también a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ve? No temer es confiar en las promesas de Dios. Meditar en ellas hasta que se nos quite el miedo. Cuando hacemos eso, demostramos una confianza que demuestra nuestro amor por Dios. Pero no nada más es eso. Cuando hacemos eso, cuando realmente confiamos en las promesas de Dios, podemos consolar a otros que están igual o en peor situación con nosotros. Hermanos, a veces pensamos que no hay nadie que esté peor que nosotros. Que nosotros somos los seres más desdichados de todo el mundo, que todo lo malo nos pasa a nosotros, hasta que volteamos a la derecha o a la izquierda o al frente y atrás, y siempre va a haber alguien que está en una situación más difícil que la que estamos nosotros. Alguna vez yo quería que mi papá me comprara unos zapatos nuevos, y la verdad no tenía yo tanta necesidad, porque mis zapatos estaban raspados, pero servían, con una boleada estaba. Y yo le insistí a mi papá: cómprame unos zapatos. No tengo dinero ahorita, me dijo, espérame, cómprame unos zapatos. No tengo dinero ahorita. Tú no me quieres, le dije yo a mi papá, tú no me quieres porque no me quieres comprar zapatos. Sabes que necesito zapatos, si no. Y me dijo, mira, había una vez un hombre que se quejaba de que no tenía zapatos hasta que vio a un hombre que no tenía piernas. No me digas que eres el peor, no me digas que eres el más desdichado. Tus zapatos sirven, están raspados pero sirven. Y a veces así actuamos. Pensamos que somos los más desdichados, cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios. Nosotros sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. El miedo se va y nos da el valor de afrontar la vida, y podemos consolar a otros. Así que cuando cumplimos este mandamiento como Dios quiere que lo cumplamos, que es de esta manera que les acabo de decir, amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y somos felices. Hay una conexión directa siempre entre el deseo real de Dios de que seamos felices y su mandamiento de amarle por encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El tercer mandamiento es regocijaos. Estad gozosos, estad alegres. Un corazón alegre, dice el libro de Proverbios, constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¡Ah, qué duro! Y qué hermoso pasaje es al mismo tiempo. Estad alegres, nos ordena el Señor. Hay cuando menos 229 referencias bíblicas a este mandamiento. Estar gozosos, estar alegres. Cuando Dios nos ordena regocijarnos, cuando Dios nos ordena tener gozo, ¿qué es lo que quiere de nosotros?
Él quiere que recordemos que sin importar lo que pase, nada puede separarnos de su omnipotente amor por nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como lo acabamos de leer en el pasaje de nuestra lectura bíblica de hoy. Que Él quiere que recordemos que va a hacer que todas las cosas trabajen en favor nuestro si nosotros le amamos. Y que Él nos rescatará de toda obra mala y nos llevará seguros a su patria celestial. Así dice 2 Timoteo 4:18. No, léanlo para que vean que no le estoy echando mentiras. 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando confiamos y descansamos fielmente en el dominio soberano que Dios tiene sobre todas las cosas, las dulces y las amargas también, entonces expresamos nuestro amor por Él y también por nuestros prójimos, porque podemos dar testimonio y así ayudarles para que descansen también en ese dominio soberano que Dios tiene sobre todas las cosas, las dulces y las amargas también. Entonces, cuando Dios nos ordena regocijarnos, nos está ordenando amarle a Él por encima de todo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nos está ordenando también, sí, ser felices. Ser felices. Y el cuarto de estos más repetidos mandamientos es: dad gracias. Dad gracias. ¿Cuántas referencias bíblicas hay a este mandamiento? Al menos 140 referencias. Y tenemos que hacer la misma pregunta: ¿qué quiere el Señor cuando nos dice dad gracias? John Piper dice que Dios no quiere la clase de gracias que un niño de 6 años le da a su abuelita, obligado por sus papás, cuando su abuelita le da como regalo de Navidad unos calcetines. Esas gracias no sirven, por eso no son sinceros. Un niño espera un juguete y si recibe calcetines, pues da gracias, porque uno le dice: ándale, dale gracias a tu abuelito. Pablito, cuando tenía 3 años, no nos hizo caso, porque le dijimos, mi suegra le dio no calcetines, ropa, y ropa buena, pero él lo que dijo cuando vio fue: no son juguetes y no me quedan. Y ni se lo había probado, así que yo digo, no me pidas darle gracias, porque no son juguetes y no me quedan. Y el niño pues tiene que dar gracias. Esa no es la clase de gracias que Dios quiere. Dios quiere que miremos más allá de las cosas que nos frustran, que nos enojan, que nos decepcionan, que nos desaniman, que nos ponen tristes, que incluso nos deprimen. Y que por encima de ellas miremos su gracia, su siempre suficiente gracia, su abundante gracia, su gracia que llega a nosotros ahora, sin importar nuestras circunstancias. Mire cómo dice 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Suficiente amor, suficiente alimento, suficiente trabajo, suficiente salud,
suficiente todo. Suficiente todo, hermanos. Cuando vemos su gracia y confiamos en sus sabios propósitos, una gratitud amorosa se eleva desde nosotros hacia Él. Y esa gratitud empuja fuera de nuestro corazón todas nuestras quejas y todos esos sentimientos negativos y pecaminosos que a veces quieren entrometerse en nuestro corazón y echarnos a perder el día. Y echarle a perder el día a todos los que nos rodean. Cuando nosotros meditamos en esa abundante gracia de Dios, sabemos que en Él tenemos todo lo suficiente en todas las cosas. ¿Y sabe con qué suple Dios esos sentimientos negativos y esas quejas que tenemos? Cuando confiamos en Él, lo sustituye con paz. Con paz en nuestro corazón, una paz que no solo sentimos, sino que se desborda y contagia a los demás. Lo más hermoso que hay, hermanos, es un hogar en paz. Y no me refiero a un hogar callado. Cuando hay niños, si algo no va a estar en ese hogar, es callado. Pero implica que aún en medio de los gritos de alegría y los gritos de los chiquillos cuando quieren de comer o un pan o lo que sea, hay paz en el hogar. Porque confiamos en la gracia de Dios. Y tenemos que dar gracias a Dios por ello. Porque es así como Dios nos llena de paz. Y esa paz, inspirada por nuestra gratitud, se transmite a los demás con quienes interactuamos. Y puede ayudarles también a vencer sus quejas y sus emociones negativas y pecaminosas. Porque a veces uno piensa, vengo del trabajo agobiado, tuve un día pesadísimo. Y llego y todavía esta mujer me va a echar todo lo que le pasó. Y todo lo que le pasó con los niños. Y todo lo que le pasó en la escuela. O al revés. Usted tiene un día pesado y cuando llega su esposo, pum, le avienta todo lo que... Estemos agradecidos porque tenemos trabajo, aunque nos agobie. Estemos agradecidos porque tenemos niños, aunque sean chillones. Estemos agradecidos. Y la gratitud nos va a llenar de paz. Y va a hacer que los que están a nuestro alrededor sientan esa paz y se contagien de ella. Así que cuando Dios nos pide ser agradecidos, nos está pidiendo amarle a Él por encima de todo, amar a nuestros prójimos y ser felices. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Hermanos, hermanas, que una vez que nos ponemos estos lentes para ver a través de ellos los mandamientos de Dios, los lentes de la fe y de la confianza y del amor por Dios, podemos ver que hay un código secreto encriptado en cada uno de ellos. Y no solamente en estos 4 que son los más repetidos, sino en cada mandamiento de Dios está este código secreto. Y cuando lo descubrimos, entonces podemos obedecerlos con fe. Y en esta obediencia, inevitablemente encontraremos el camino a la felicidad. Una felicidad verdadera, una felicidad permanente, una felicidad profunda. Porque entonces sabremos que Dios ordena a sus hijos solamente lo que nos hace felices. Por eso es tan importante que descubramos ese código. Pero para descubrirlo hay que ponernos los lentes de la fe.
Para descubrirlo hay que ponernos los lentes de la confianza en Dios. Porque cuando lo hacemos, entonces será una realidad en nuestras vidas la enseñanza de 1 de Juan 5:3. ¿Cuál es? Vamos, se lo saben, yo tampoco. Busquen 1 de Juan 5:3. Vamos a leerlo. 1 de Juan 5:3. Sí, léalo, hermana, por favor, fuerte y claro. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son graves. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y luego dice Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Pero ¿cómo no van a ser gravosos? Cuando descubramos este código secreto, que lo que en realidad quiere Dios en cada uno de sus mandamientos es que ustedes y yo seamos real, verdadera y profundamente felices. Hermanos amados, esa es la razón por la que Dios ha llenado la Biblia con repetidos mandamientos que nos llevan a alabarle, que nos ordenan no tener miedo, que nos instruyen a estar siempre gozosos, que nos piden ser agradecidos todo el tiempo. Esa es la misma razón de cualquier mandamiento que usted vea en la Biblia. La razón es porque Dios quiere que seamos felices. Y todo esto puede resumirse si parafraseamos Romanos 15:13. Y con eso vamos a terminar. Búsquelo y léalo y escuche, por favor, la manera en que lo parafraseamos en el nombre de Dios. Romanos 15, versículo 13. No, gracias, hermano. Déjenme leerlo. Leanlo, por favor. Perdón. Leanlo ahí con su vista, síganlo y escúchelo, porque lo voy a parafrasear, ¿sí? El Dios de esperanza quiere llenarnos de todo gozo y paz en el creer, para que ustedes y yo abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere decirle a ustedes esta tarde. Eso es lo que Dios quiere decirme a mí esta tarde. Él quiere llenarnos de todo gozo y paz en el creer, para que ustedes y yo abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo? No cuando estemos en el cielo. No cuando todo vaya bien. No cuando todo cambie para bien. Quiere llenarnos de todo gozo y paz en el creer hoy, justo ahora y para siempre. Dios permita que todos usemos los lentes de la fe y encontremos este código secreto encriptado en cada mandamiento de Dios en su palabra.